Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes Divagando. En esta oportunidad, nuevamente, alineación completa. Elio, Roalgi, mi persona Elio también. Hoy estaremos hablando un poquito de choques culturales, del Super Bowl, que es un poquito reciente, de los gustos musicales y experiencias de las mismas. Así que, bueno, empecemos. A ver, el Super Bowl. Fue el domingo pasado, este domingo. Uh-huh. Sí, al momento cuando estamos grabando esto, sí, fue hace... Un par de días. Un par de días. ¿Cómo lo viste? ¿Lo viste? Empezando por ahí. No, porque bueno, aquí en España es las horas y trabajaba el día siguiente, así que bueno, vi el resumen y tal, y vi como tal el show del medio tiempo. ¿Entiendes la polémica? Sí, la entiendo porque, a ver, a mí me sorprende realmente un poco la decisión, porque yo tenía como el deporte NFL como tal muy americano, el comisionado y en general los ejecutivos, los dueños y demás, como conservadores tirando a republicanos y demás. Make American. Sí, literal. Entonces me sorprendió un poco la decisión, pero entiendo que lo hacen desde un punto de vista económico y para generar esto mismo, hablar sobre eso, polémicas y demás. Pero bueno, me sorprendió en el sentido de que haya sido un show enteramente en español. Hasta forzaron a Lady Gaga a cantar en español. Bueno, no sé si la forzaron, pero bueno, se unió a la corriente y sí, lo claro. hizo y ya está. Obviamente forzar no está con el término forzado, pero que cantó en español. Sí, que cantó en español. Y bueno, eso es en sí lo que he visto que la gente critica a los conservadores o americanos como tal, de que están haciendo un show, un deporte muy americano en Estados Unidos, donde que sí hay mucha gente que habla español, pero son la minoría. Creo que son 40 millones de personas de un país de 350 millones de personas. O sea, no puedes tú hacer un show completamente en español. ¿No canta en español? Sí, nos están diciendo aquí que es que bueno, ahí no lo vimos, sinceramente, fallo mío. Yo no lo vi, por eso estoy hablando de eso. Yo seguí tu corriente. Sí, pero Lady Gaga no cantó en español, pero bailó salsa. Cantó salsa. Fue una versión de salsa. Fue una versión, sí. Su canción en inglés. A ver, pues ahí nos perdimos. Pero no, bueno, el meollo es que latinizaron, por llamarlo así, la Super Bowl. Sí. Eso es el, por ejemplo. Pero bueno, el show principal como tal fue todo enteramente en español. O sea, el de Bad Bunny. Sí, ahí me metí un triplete ahí. Bueno, mala mía. De todas maneras, tú estudiando allá en su momento, ese tema del Super Bowl, ¿cómo lo viven allá? Entiendo que es como algo que literalmente el país se paraliza por el Super Bowl y bueno, la expectativa del show del medio tiempo y demás. Pero bueno, alguien que vivió allá que nos cuente su experiencia. A ver, el fútbol soccer, que el fútbol normal, el de verdad, el fútbol de verdad. Sí, porque es balompié, fútbol. Claro. Allá le llaman fútbol, no sé por qué. A ver, es como que es un valor cultural, definitivamente. Es una muestra de la cultura de un país, el deporte. Recuerdo en una entrevista que le hicieron, creo que fue a Pelé en una época en Venezuela, que cómo entendía él que en Brasil, siendo frontera, era el fútbol y en Venezuela, pues el país está al norte, era el béisbol, que eran dos deportes totalmente diferentes. Entonces él describió algo como esto: mira, cuando nace un niño en Venezuela le tiran una pelota y él la agarra con la mano. En Brasil, cuando nace un niño le tiran una pelota y él la para con el pie. Entonces, lo que te está diciendo es que desde el nacimiento ya se le está introduciendo al niño en un deporte específico. Sí. Y es solamente crear la estructura, desarrollarlo y ves los resultados, pues. Ver los resultados. Venezuela en béisbol, una potencia. En fútbol, bueno, ahí estamos peleando. Estamos peleando. No. Y Brasil, pues en béisbol, en Brasil no da nada. Entonces, hay deportes que identifican la cultura, la nación. Que están arraigados. El fútbol americano es más que el soccer para nosotros. El fútbol americano es
la médula cultural deportiva del norteamericano, del estadounidense. Más que el béisbol, porque el béisbol le dicen que el pasatiempo americano, pero yo creo que el fútbol americano es como que el... Mi experiencia es que mucho más que el béisbol, mucho más que el béisbol. Y bueno, obviamente el hockey es más hacia arriba, más hacia Canadá, pero el hockey el también hockey tiene... No, y es otra población, otra. El hockey tal vez es un poco más elitesco, más. Sí. Pero mira, yo tuve la oportunidad de estudiar becado en un colegio junior, un colegio de 2 años, colegio público para los La junior estadounidenses. Era un junior college, ¿verdad? De 2 años. Y en un pueblito, que es una ciudad relativamente pequeña al sur de California, los domingos que no había clase, la universidad estaba full. ¿Por qué? Porque jugaba fútbol el equipo de la universidad. Y ese equipo era asumido como el equipo del pueblo, de la ciudad. Claro, porque en las ciudades donde no, o en los pueblos donde no hay un equipo como tal profesional, el equipo de la universidad es es el top. Es el top. Sí, sí. El pueblo se para ir a ver. Claro, y ni te digo, por ejemplo, de lo que gira alrededor del deporte propiamente dicho. Por ejemplo, las gorras, la franela, los uniformes. Sí, el negocio oculto, el negocio oculto que hay detrás de eso. Claro, pero tú lo ves en un pueblo que eso representa un movimiento económico fuerte. Entonces, tú te das cuenta de que la gente vive el fútbol americano. Lo vive realmente. Entonces, el Super Bowl es como que la mamá de todas las mamás del fútbol americano. Entonces, el asumir ese riesgo, porque fue un riesgo, me imagino que lo habrán sopesado, Sí, pero yo creo que es más, eso lo decidieron yéndose más por la parte económica y de repercusión económica y de que la tuvo. Publicidad, entre comillas, de hablar, estar días hablando, todo el mundo comentando, para bien o para mal, yo creo que más para mal, desde Estados Unidos. Yo creo que sopesaron eso y bueno, vamos a darle, y ya que esto sea una controversia, que se cree una polémica y tal, pero que la gente hable de eso. Pero que la tuvo, que fue el show de medio tiempo más visto de toda la historia. Superó a Michael Jackson, superó al homenaje del rap, superó a un montón, a todo. Bueno, tengo entendido, según algún comentario también que por las redes, que desmienten esa afirmación de que fue el medio tiempo más visto de todos los tiempos. Sino que hay otros que lo han superado. Bueno, yo lo que vi fue una noticia de que, no sé cómo midieron eso, pero que habían como que medido la cantidad de veces que la gente fue al baño después que terminó el show de medio tiempo, y como que eso sí superó un récord de 700.000 veces que la gente bajó el inodoro. O sea, no sé cómo midieron eso, pero... Y hay unas imágenes que son elocuentes. Pues hay una imagen, varias imágenes del estadio. Del estadio, de cómo la gente presenciaba el evento musical. Ni se movían. Sí, es que decían, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué hago? Porque aquí hay otro elemento, además del elemento deportivo. Fíjate, el elemento musical. Tradicionalmente, ¿qué es lo que hace un artista hispano o de habla hispana? Perreo. Cuando quiere introducirse en el mercado norteamericano. Bueno, ellos lo llaman el crossover. ¿En qué consiste el crossover? Bueno, primero en hablar en inglés. Sí. Pero no un inglés tarzaneado, un inglés con acento fuerte hispano, sino tratar de disimular al máximo posible el acento, hacerse colar como si hablaras inglés nativo. Esa es la tendencia. Entonces, fíjate, con esta gente, el riesgo que asumió en un deporte que se identifica con... Coño, tienes el fútbol, la hamburguesa y el apple pie. O sea, el fútbol está ahí, pues, de los elementos más distintivos de la cultura estadounidense. Entonces, dentro de ese evento, introducen ahora un idioma que, si bien es cierto, hay estados donde tú hablas español sin ningún problema, pero no un evento a nivel nacional. Claro. O internacional o mundial, porque... No, mundial. Sí. Pero además del idioma, entonces tú tienes un tercer elemento, y es el tipo de elemento introducido. Bad Bunny. Que a ti te debe chocar bastante eso, ¿no? Es la cosa más
asquerosa desde el punto de vista musical. O sea, representa la antítesis, lo opuesto a todo lo que es cultura, todo lo que es música, todo lo que es sentirse bien, todo lo que es... ¿Para qué escuchas música? Bueno, depende de quién se lo pregunte. Pues se lo pregunta a una generación actual Yo y creo que es igual un reflejo de la actualidad, o sea, de Sí. lo que degradado que está la cultura puede ser, o la generación actual, de que bueno. Claro, nuevamente, aún viendo un nicho o una posibilidad de negocio en la degradación, chicos, tiene que haber algún límite. Sí. Tiene que haber algún límite, porque no todo vale. O sea, no todo vale. Y la respuesta de la gente fue evidente. Ey, no todo vale. Sí, la gente ¿Qué estaba... ¿Qué hace este hombre? ¿Qué dice? Sí, O sea, para comenzar, Que no entendían. que no entiendo lo que diga. Y lo que he escuchado de su entorno o del entorno que rodea a Bad Bunny, pues no es nada agradable. Yo dudo mucho de que el gringo que entiende un poco el español puede entender lo Claro, que canta porque ya Bad de por Bunny. sí no es solamente entender No, español, no es lo entender La jerga. de Puerto Rico y en general palabras que, o sea, que no, así tú sepas español o hayas aprendido español como segundo idioma. No vas a entender, porque ya es como una cosa adaptada a la música, al tipo de música que él canta y al tipo de género que representa. O sea, no, igualmente si tú sepas español se te va a hacer muy difícil entender, pero yo sí vi las imágenes de gente que en el estadio, y que más allá de eso es que también en los últimos años el Super Bowl o el espectáculo de medio tiempo se ha convertido en un show más para la televisión que para la gente del estadio. Eso yo creo que también hay que acotarlo. No, porque pero yo creo que siempre ha sido así por el show de medio Pero tiempo. no Porque siempre- el no medio siempre tiempo, es- yo sí. no creo que el show de medio tiempo... sea para un espectáculo para la gente en el estadio. Correcto. Es para la gente en la televisión, pero recuerdo el espectáculo como que el legendario, el que supuestamente El de inició Michael todo- Jackson, Jackson, claro. ese era para la gente en el estadio. O sea, él era solamente una tarima cuadrada, él allí bailando y cantando para la gente en el estadio, que habían cámaras y tal y que se transmitió en televisión. Sí. Pero ese, que es el espectáculo por excelencia, Fue un antes y un después del... ese fue sí. el que lo cambió todo y que convirtió al espectáculo de medio tiempo en lo que es ahora. Pero ese era un show para la gente en el estadio. Y también cuando han tocado los Rolling Stones. Bueno, es que o- también, fíjate, yo he visto los precios. O Bueno, sea, ya eso mira, ya para gente normal no- detrás del área donde anotaban los Patriots, 5 o 6 filas hacia atrás, $12,000. Una entrada. Entonces, es verdad que veo bastante absurdo el no tener un show para esa gente. Sí, pero yo creo que esa gente es para Y, ir a y si el estar show ahí. no fue directamente dirigido al público presente, tú no puedes, no tiene sentido hacer un show sabiendo de antemano que el público presente va a reaccionar de manera negativa. Yo O vi sea, un video... puede que se hagan los locos, Sí, pero o que estén ahí viendo el teléfono o Sí. se hayan ido al baño a... No, yo vi un video de no sé si el comisionado, no sé cómo se llama esa del figura, comisionado. del de la NFL, Sí, del de la correcto, NFL, sí. viendo cómo la gente reaccionaba y diciendo, ¿qué mierda, Sí, yo qué vi- mierda hice? Lo vi justamente hoy como que en el momento exacto en el comisionado se arrepiente de haber... Ese. y ve así, y como que... Sí. ¿Qué hice? Sí, Pero, sí. pero entonces fíjate que aquí hay varios elementos que forman parte del panorama. Pues tienes el elemento del valor deportivo propiamente dicho de ese deporte, ¿no? Como Sí. Sí, que es la representante final del de la campeonato. cultura, que Ujú. es el tope. Ujú. Además de eso, tienes entonces el elemento de entretenimiento que está en un idioma que de entrada te va a generar un rechazo, porque ese idioma castellano no se identifica con la cultura central estadounidense. Que es el público top de la NFL. Pues claro, es el deporte Hondureño. tope que identifica mi cultura y me lo vas a cantar en castellano. Ah, no, ahí Eso se fue vio... creo, la crítica cuando le eligieron a Bad Bunny, eso fue lo que se empezó a hablar de... Pero entonces tienes que no, el- o sea, no se identificaba con la cultura Pues del claro, fútbol americano. y tienes el elemento del idioma. Y del elemento del idioma hay que cortar también. Yo veo, Porque escucha. no es lo mismo que me cante un dominicano, que me cante un venezolano o que me cante un puertorriqueño
con el acento exacerbado Del país. puertorriqueño, de ese acento cantal, jugal, pa' Sin acá, pronunciar la R. que exacto. solamente lo aceptan los puertorriqueños. Sí. Entonces, algo tan sacado de una muestra tan pequeña Claro, y es como que engloban representante del castellano. Engloban a los latinos Sí, pero- en todo. Cuando los latinos... para nada. Yo no veo un mexicano identificándose con Un ese argentino, acento. No, un brasileño. No, Para nada. vi un video de un mexicano viviendo en Estados Unidos diciendo que los toman como borregos, o sea, que no sean tan estúpidos en pensar de que Que eso es están... Latinoamérica. Claro, de que esto es Latinoamérica. Eso no es Latinoamérica. Es que son muchas Pues, a lo mucho contradicciones. puedes decir que es Puerto Rico. Sí, mira, son muchas contradicciones. Y sin vergüenza. Y habrá que ver si el todos los puertorriqueños claro, sí, se identifica ya de con- por sí. Mira, Claro. en Venezuela, en Caracas, sobre todo en el centro, había en una época de los años 70, 80, que el lenguaje era un lenguaje malandreado, lo llamaban, ¿no? Sí, el que pasó, Sí. pa, Sí, esto, ¿qué pasó? Que creo que Burda, todavía qué burda, en- que bien y qué tal. todo bandera. Pero mira, Eh. eso caía Y el acento súper sí, frino, pesado sí. fuera de Caracas. Ya. Y dentro del mismo Caracas, tú identificas, ese es de un barrio, ese es un malandro, chico, hablando así. Y si no, tenías que tener muchísimo dinero para pasar Colado. colado y que no te criticaran. Bueno, lo mismo ocurre con ese acento tan marcado Puertorriqueño. puertorriqueño, que yo no sé si la población en general se sentirá identificada, pero tiene un elemento localista al extremo, local en extremo, local foráneo en extremo, en un evento deportivo, Muy americano. pero de la matriz cultural estadounidense. Que a eso voy. Mira, yo vi, por ejemplo, un podcast reciente de Ronald Acuña, el jugador de béisbol, que ahora creo Sí, que es Atlanta. el número uno, que él decía que ellos se tienen que adaptar a la MLB, porque la MLB es gringa. O sea, es un deporte A pesar americano. de que los mejores jugadores Eso pueden es... ser latinos o dominicanos o lo que sea, pero... eso entra en no otra importa, discusión. no Eso es importa, otra discusión. claro, Tú estás claro. jugando en una liga americana, dicho por su... Pero si tú vienes a mi casa no vas a venir con tus normas. Correcto, no, a eso, no, país, a no, eso no, voy. en mi casa, Entonces, claro. eso yo lo extrapolo a la publicidad tan arrecha que le dieron, por ejemplo, a cualquier latino que jugara en los Seahawks o en los Patriots. Por ejemplo, a Hay Borregales. un venezolano, ¿no? Borregales. Supuestamente. El Borregales. pateador, sí. El pateador de los Patriots. Correcto. Que, estás coño fino. Y lograste superar esa barrera de ser, creo yo, no he visto datos ni nada, pero el primer venezolano en Que llegar a juega la en su- NFL. y Ni ahora siquiera en la juega Super Bowl. En la NFL. Pero fíjate cómo llega. Pateador. Y si llega, pues tiene la formación. Bueno, que ya como de por sí futbolista, casi, porque de resto sí, nada. casi todos los pateadores, creo que son casi todos extranjeros, de origen extranjero. Ya. Claro. Por Por algo será. sí. pero a eso voy. Entonces trataron de hacer, de agarrar cualquier cosita que había latina para a su alrededor generar un montón de escándalo, para bien, entre comillas, para latinizar todo el evento. Entonces a eso es lo que voy. A lo mejor podemos tocar eso que tiene que ver con una inclusión forzada, con meter... Yo creo que es que la no cabe. corriente que hay ahora mismo. Es la corriente. Del wokismo, tendrá que ver con eso, pero yo creo que... Son patadas de sí, abogados también, sí, porque el es- wokismo está muriendo, está en sus últimas. Es tratar de subirse a un barco, una corriente. Bueno, lo latino está de moda. Bad Bunny creo que es el artista número 1 de Sí, Spotify. sí, sí. Y yo creo que lo eligieron y lo pusieron y lo hicieron así por un aspecto netamente de publicitario y económico y ya está. Y es por época, porque que también lo he escuchado y me puse a pensar y es verdad. Tú no has escuchado de que la palabra de que esta generación, que, o sea, como Cada generación Cada dice genera- lo mismo. Correcto, Sí, cada la generación hace lo anterior de mismo. eso mismo, sí. seguro que mi abuelo, que tu papá, mi abuelo, sí, hacía hacía el mismo comentario. Otro Helio. Otro Helio, sigue el Sí. personaje. Entonces ya vamos Y hay por 4. Sí. Hay cuarto. Claro, hay El cuarto. Helio se va a llamar Helio el Sí. quinto. Y así. Entonces, decía, esta generación no sirve para nada. Eso viene, pero de casi siempre. Pues seguramente nosotros diremos lo mismo. Esta generación, que es la de cristal, no sirve para nada. Y lo mismo pasará Y hacia la de abajo. Cristal dirá lo mismo. de Lo los mismo. boomers. Entonces, pues nada, habrá que adaptarse. Y siempre va a haber ese choque cultural de que lo mío era mejor. Antes era mejor. Bueno, sí, depende como lo vea. Sí, ya. depende. Y eso,
pues volvamos un poquito al tema o introduzcamos un poquito el tema de la música, está claro de que Bad Bunny, por ejemplo, no entona. Si tú crees que el cantar va a incluir, o sea, de que hacer un show musical tienes que cantar, tienes que tener esos dotes de cantante, Sí, la garganta, de tener todo, la de voz. de cantar afinado, vale, o sea, te compro esa crítica de que tú creas de que para tú ser cantante o de presentar un show cantando tienes que tener afinación o entonación, Saber cantar. saber cantar, llamémoslo así. Pero es que hay gente que te dice que Bad Bunny no le hace falta eso. Bad Bunny es un movedor de masas que simplemente haciendo un buen espectáculo, un buen show, ya con eso vale. Por ejemplo, un rapero no entona. No, es un estilo de música que Es un requiere estilo de que sea música un simple, buena voz o correcto, sea que tiene una cantante lírica, nato. que tiene algo escrito, una historia de vida. Sí, que y es la un gente, movimiento más que o sea, es un artista, entre comillas, de un movimiento que, bueno, que mucha gente le gusta. correcto. y se En van tu por ahí. época, por ejemplo, podemos decir que el blues, el jazz, eso eran corrientes que también estaban... Verga, pero blues y jazz. A ver, Sí, o sea, son... Yo, sí, creo, claro. yo creo que aquí hay algunos elementos que Hay que matizar. sí, hay que, Pero hay que rescatar. Mucho. Blues y Muchos jazz, elementos que hay que rescatar. Veamos, estamos hablando de música. Sí. Ok. Pero a ti para hacer... O sea, para hablar de música, tienes que saber... O para dar un show tienes que saber entonar, o simplemente dar un show para que la gente se divierta, bien sea... Pero Depende, ok, entonces vamos a hablar no necesariamente de música. Vamos a hablar de, Del show, de del un espectáculo. elemento que incluye a la música Vale. y a otros Como a una otro pequeña aspecto. parte del show. Claro, como una pequeña parte. Entonces vamos a hablar de entretenimiento. Sí. Sí. Ok. Vivimos, ya eso está escrito también. Vargas Llosa también escribió antes de morirse un libro sobre la cultura del entretenimiento, donde abarcaba no solamente la música, sino artes como pintura, escultura, etcétera. Entonces, veías cosas como en un museo donde tú esperas ver obras que representen ese aspecto cultural, bien sea pintura o escultura o lo que sea, que sean únicos, que reflejen, que sean símbolos de algo, que reflejen algo. Pero tú ves entonces una poseta, una poseta comercial normal y la pones ahí, mira, esto es una obra de arte. Oye, pues es una poseta. El arte subjetivo. Esa es una poseta. Entonces, o tú ves un tipo tirando pintura A lo loco. a lo loco, al azar, sobre un lienzo, sobre un papel blanco, y después tú ves un montón de gente observando eso. Mira, Y aplaudiendo. El artista quiso aplaudiendo y decir dice, esto, qué representa genial, esto. qué genial. Entonces, pero, a ver, ¿cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los parámetros mediante los cuales tú juzgas una obra? Ujú. O sea, eso es entretenimiento, sí, pero eso no es cultura, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Si tú ves un perro y una perra haciendo la cópula, le tomas una foto, Eso es arte. eso es arte ahora. O Yo- vi yo una no- obra que era literalmente una banana pegada con Sí, un eso lo vi, tierno sí, sí. Claro. y que se vendió por millones de dólares y el tipo que la compró agarró la banana y Se la comió. y ya está. Así es. Ahora, ¿dónde ocurre ese tipo de fenómeno? ¿Dónde se ven ese tipo de fenómenos? Mi pregunta es, ¿tú verías eso en un pueblo español donde para comer tienes que sembrar? No, que va. No. ¿Por qué no se ve eso en ese tipo de entorno? Sí, de pueblos pequeños, de no sé, de 500 Porque la habitantes. gente tiene cosas que hacer más importantes que tiene que sobrevivir. No, y Entonces- que entienden que sus parámetros para que los entretengan a ellos son muy claros. Es que la gente para un cantante, pues que entone, que cante bonito para, no sé, que se escuche bien, me imagino. O tendrá otros parámetros para medir qué es entretenimiento, me imagino. ¿Por qué se critica que la sociedad española
no sale en masa a protestar por la cantidad de barbaridad y de injusticias que se ven a diario. Porque tienen otras cosas que hacer que son más importantes para ellos. Trabajar por ahí. Como que sostenerse un nivel de vida que es alto. Ahora, si estuviesen peleando por sobrevivir, no te digo yo que saldrían a la calle. No. Incendiarían media España. Pero tienen un nivel de vida tan alto que les permite entretenerse en otras cosas. En otras cosas. En el día a día de sus propias casas. Entonces se encierran, se aíslan, pierden el elemento de conexión. Sí, que están pendientes de lo social. suyo. No, ellos viven bien. Y el vecino no me importa. Ese es un fenómeno que se está dando. Ahora, esa gente que no sabe qué hacer con el tiempo, porque ya tienen aseguradas las 3 comidas diarias, tienen un sistema de salud que les responde y tienen una cantidad de dinero en el banco, ¿en qué se van a entretener? Buscando problemas, Buscando inventando Entonces conflictos. Claro, y se desarrolla entonces la estupidez global de que veas una poseta en un museo y dices una obra de arte, qué hermoso. Oye, pues si esa poseta es la que tú tienes en tu casa. Y literalmente cualquiera lo puede hacer. Claro, O sea, porque entonces- yo creo que ese es el medio del asunto, de que un artista era que hacía algo que no todos podían Por hacer. supuesto que era único. Exacto, que era único. Y Por ejemplo, que- un y que- pintor que Claro. pintaba una obra de arte, eso no lo puede hacer nadie. Claro, un cantante de Un ópera, cantante coño. de ópera o un cantante de lo que Y sea que que detrás de eso hay todo un esfuerzo y todo un tiempo dedicado que tú apenas estás viendo un resultado, Claro. pero no has estado presente. Entonces, pero sabes que hay un esfuerzo ahí No, anteriormente, y que no cualquiera puede hacerlo. cada cuánto una banda, como en tiempos actuales, o un solista, un cantante anterior, sacaba un disco. O sea, a lo mejor era uno cada 3, 4 años, 5 años. si eras prolífico, yo creo que por lo menos uno al año, pero era como que no era que sacabas uno cada semana. No, si ahora hay una canción Para diaria. el TikTok, no sé, sacan cualquier cosa a la semana. Y habían ciertas reglas que todos obedecíamos sin cuestionarla inclusive. Mira, yo recuerdo todavía en radio la primera vez que escuché una canción con una grosería. Y Era como que algo rompedor, wow. Eso rompía Sí, todo todos mi los- esquema. Y decía, qué bárbaro, ¿escuchaste esa canción? ¿Pero qué dijo? Dijo, yo me voy con los muchachos, carajo, a hacer la revolución Ali primera. Cuando dijo carajo en una de sus canciones, Es una grosería. pues, por supuesto, una grosería, una palabra altisonante que no. Gente que cómo no se ha cabía. evolucionado desde Que no aquella. cabía. Sí. Entonces tú te imaginas, desde aquella época hasta Bad Bunny. Hay tiempo. Hay Pero que no solamente tiempo, es que hay una ruptura total y absoluta de todos los criterios. O sea, ¿cuál es el criterio ahora? ¿Cómo puede, a ver, si yo entiendo el español, que a veces me cuesta entender la letra de Bad Bunny, pero cuando logro entender algo, yo no puedo estar de acuerdo con alocuciones donde se resaltan, o sea, el machismo, pero el más asqueroso que tú te puedes imaginar. Que después son De los agarrar- primeros en reivindicar cualquier... Ah, no, sí, entonces son Condenarla. representantes de la izquierda y del feminismo. Pero tú estás escuchando lo que ese hombre está diciendo. Ya. O sea, esto no tiene sentido. No, porque es que no se trata de música. No se trata de música, porque la música tiene sus reglas. La música tiene sus reglas, tiene sus normas. Entonces, si tú cantante, eso es un estudio. Bueno, Julio Iglesias no cantaba según los criterios de los especialistas. No, él era un intérprete. Él interpretaba. Esa era otra cosa. Por eso es que tú escuchas un Pavarotti, eso es canto. Tú escuchas a Julio Iglesias, esa es una interpretación que él está haciendo. Y la gente es libre para elegir si prefieres intérpretes o prefieres cantantes. Pero prefieres a Bad Bunny. Eso es un buen clip. ¿Dónde entra Bad Bunny en este juego de la música? No entra. Entonces, como él no sigue las reglas, las normas, él no hace música, él lo que estoy de acuerdo con ustedes, él está Entretiene. en el entretenimiento. Él entretiene. Ahora, para entretener, entonces me he visto de mujer con una barba y 2 bigotes Y empieza, y yo media perreo, nalga soy. al aire. Ahora que- perfecto. Habrá alguien que vea eso. Ahora que a lo mejor la vara
la vara de yo considerar algo que es entretenimiento, ¿no? O la vara de medir en lo personal mía o de muchas personas para yo entretenerme con eso, ya eso es cuestionable, porque yo creo que esa vara ha bajado un montón. Ciertamente para las nuevas generaciones o los más jóvenes sí ha bajado, o sea, o porque ya se han criado, han nacido ya con esa vara tan baja que No, ya... fíjate, yo creo que se está apelando a ese elemento humano que siempre está presente, de la morbosidad, del sadismo humano propio. Coño, pero la salsa baúl, la salsa erótica, eso también decía unas cantidades, Mira, tú sabes, pero implícitas ahí que bueno. tú sabes cómo se hacía cómo la condena a muerte en la Revolución Francesa, la guillotina, la famosa guillotina se hacía en público. Y las plazas se llenaban de espectadores Bueno, sí. que querían ver cómo rodaba la cabeza y cuando la guillotina fallaba en los primeros tiempos, Abucheaban. entonces era con el hacha 3 y 4 veces hasta desprenderle la cabeza. Y eso era todo un espectáculo. Bueno, sí, en el Coliseo, las batallas. Claro, eso era un espectáculo y tenía público. Hoy en día yo creo que seguiría teniendo público, solamente que generaría un nivel de rechazo tan grande en ciertos ámbitos de la porque sociedad. es lo que se supone que Claro, debe rechazar. porque se supone que hemos superado ya algunas barreras, algunos límites, y no podemos llegar a eso. De acuerdo. Parece que estuviésemos explorando en esas mismas reglas en el ámbito musical con Bad Bunny. Para Bad Bunny, hoy yo no tengo ninguna duda en creer que para Bad Bunny todo vale. Sí, ahora mismo. Todo vale. Hasta que comience a generar un rechazo en el colectivo y decir, hey, ya te pasaste. No, mira, yo escucho... ¿Cuál sería ese límite? Porque Bueno, yo no, no la lo sé. guillotina, ve una Sí, cabeza yo que creo- ruede, bueno, no será sé, no un sé. poco No, de sangre. o será, no simplemente, sé, pero- o uniendo con lo que Roaldi tú dices, que es que la gente que está creciendo ahorita solamente se está educando musicalmente o se entretiene solamente con eso. Por ejemplo, yo he visto un montón de TikTok y todas estas cosas con jóvenes adolescentes escuchando bandas de rock y se quedan sorprendidos y dicen, coño, qué bueno. Sí, yo Me también he visto gusta. videos de adolescentes reaccionando Exacto. a música de los 2000. Exactamente, y les encanta, que es música que no han escuchado. ¿Me entiendes? Entonces a lo mejor es eso, a lo mejor es traspolando todo, es una persona que ha vivido en comunismo toda su vida y de repente viaja a Estados Unidos y dice, uy, esto me gusta. Y ya deja de seguir un poco el comunismo. A lo mejor puede pasar lo mismo, a lo mejor esa es la brecha que hace falta. Que está volviendo, por ejemplo, toda esta corriente de bandas de rock de los 2000 está nuevamente en auge. Están metiendo como que salen fragmentos de canciones en TikTok que se vuelven virales y a lo mejor la gente o los jóvenes los empiezan a descubrir a partir de esa canción y bueno, descubre que al final sí les gusta. ¿Qué es lo que pasa? Que para hacer este tipo de música no basta con hacerla en un día. Que esto es lo que tiene ganado esta generación actual del reggaetón. ¿Cuál tipo de música? Bueno, de la época que somos un poquito nosotros, Ajá. que nu metal, que Linkin Park, todo eso tú no lo conoces. Linkin Park, Blink 182, Me suena, pero Nirvana. Pero no creas, ya es otra cosa. Claro, pero Nirvana, Metallica. Eso también. Ya es otra- bueno, Guns N' y Roses, pones a Pink Floyd, entonces Pink ya Floyd. llegaste a... Claro, pero se a- llama a- más de rock de los 70. Claro, 60. No, ya pero eso me es mucho más música trabajada, sonidos a eso me refiero. especialmente seleccionados. A eso me refiero. Eso Pero no que lo puedes eran hacer en un día. Música, o sea, músicos Que no armaban habían- una y- pieza en un día. y que a lo mejor eran músicos estudiados de Juilliards. Por lo menos hay bandas de rock que son músicos Sí. todos Y si no salidos eran estudiados, eran virtuosos. virtuosos que con un talento nato. Por supuesto. Entonces o sea que no era que era uno solo, sino que a lo mejor el guitarrista, el bajista y el baterista eran todos virtuosos y se unen en una banda Y sale algo. y salía algo que era Claro. totalmente Único. espectacular y único. Claro. Ahora no pasa eso. Y a lo mejor viene dado de que la sociedad necesita, por la mierda esta del scroll, de la dopamina, De la inmediatez. algo todos los días. De que Algo no todos una- los de días. que, exacto, de que Entonces, algo no puede pasar lo- los 30 segundos porque te aburre. correcto. Entonces los artistas, entre comillas, Se adaptan a eso. actuales se adaptan a eso, entonces van a volumen. ¿Qué es lo que pasa? Pues yo soy el Bad Bunny de turno y yo saco una canción durante Cada todo el 3 año, días, sí. los 365 días del año, que una, por probabilidad, va a pegar.
Una que sola. sacan una canción cada año, o cada día. Cada o día. semana. Bueno, exacto. Cada O día cada que- 2 días, o cada 3 días. Pero esa recurrencia tan arrecha que no la tenían antes es lo que están haciendo ahora mismo. Y es a lo mejor lo que la generación actual, por esta mierda de la dopamina y el scroll inmediato, es lo que necesitan. Por eso, a lo mejor, no hay bandas nuevas que se formen. Claro, bandas de... o sea, es que yo por lo menos que hablo de Nirvana. Que Nirvana, o sea, literalmente definió y era la voz de una generación. O sea, de la generación X creo que era en ese entonces. Pero por lo menos el disco Nevermind, que es un disco que yo actualmente sigo escuchando de principio a fin, que tú dices, todas las canciones, o sea, tienen una temática, tienen una melodía, hablan de algo y están perfectamente grabadas y tocadas y ejecutadas. O sea, fueron bandas que definieron una generación y que cambiaron la música en su momento, porque después de eso vino toda una corriente que bueno, que fue el grunge, que bueno, que fue que en Seattle, que salieron todo ese montón de bandas, Pearl Jam, Soundgarden, y todas esas bandas, que fue un movimiento, un género que se creó literalmente en Estados Unidos, en Seattle, y que salió de ahí y cambió la música para siempre, porque después vino toda esa corriente del grunge, pero después vino el post-grunge, que eran las bandas estas que empezaron a salir a finales de los 90, los 2000, y después de ahí, bueno, empezó a mutar new metal y demás. Pero bueno, fueron como que bandas fundacionales de un estilo y un género, y que las letras y la música en general hablaba de algo relevante, importante. Pero que ¿entiendes? fíjate, en ese tipo de bandas, si tú no, a ver, no bastaba con hablar inglés, porque tenías que tenerlo casi que como nativo para poder comprender la letra, entender la letra, porque las letras están disfrazadas, Claro. pero no importaba, No. porque la letra formaba parte de la música. La letra era como un instrumento musical más. Las entonaciones, a ti no te importaba saber qué A era lo que eso estaban voy. diciendo. Entonces, ya ahí se ve la parte donde... Y que iban acompañadas con un video musical o con Que no un ten- conciertos visuales que tú Pero podías tampoco- interpretar. el Exacto. video tampoco tenía por qué ser reflejo de la letra de la, letra, música. pero podía Claro, ser otra pero cosa. entonces ya estamos quitándole la entonación de a lo mejor estamos como en otra evolución. O sea, ya la parte de entonar una canción ya a lo mejor no hace falta. Ya, entonces dejará de ser música. Porque una de las si no entona, si desafina, pues el desafinar es un error dentro del concepto de música. Ok. O sea, no puede ser que tú hagas un mercado en función de los errores o de las fallas de un producto, cuando de antemano debe ser todo lo contrario. Pero se me ocurre un criterio, fíjate. O fíjense ustedes. Ustedes escuchan una canción, cualquier canción de Armando Manzanero, y de llegar a aprendérsela, a ustedes les daría pena entonarla delante de sus padres, o delante de una persona mayor, o delante de alguien a quien ustedes respetaran. Primero, no sé quién coño es Armando Manzanero. Creo que es Ah, un cantante. Uno de los más prolíficos de México y de la lengua hispana que ha suena. nacido Ok, ok. de todos los tiempos. Pero no importa, agarra cualquier letra, cualquier canción De algún virtuoso. que tú tararees. Ujú. O sea, a mí no me daría pena inclusive tararear una canción una música de Pink Floyd Ah, ya. delante de cualquiera. Ya sé dónde quieres llegar. Pero una de Bad Bunny sí. Ahora, Vale. esa es la pregunta. ¿Tú te atreverías a cantar o a remedar o a repetir una canción de Bad Bunny delante de alguien a quien tú respetes? No. Es como fumarle en su cara a tu papá. No Bueno, puede. tú pudieras fumar. Bueno, pero... Pero la pregunta es, ¿te meterías una línea de coca Bueno, sí. delante de alguien a quien tú respetes? Y dice, coño, me la metería escondido. Sí, pero no delante de alguien a quien tú respetes. Sí. Porque hay normas. Entonces, es una canción, son piezas que no tienen más allá. Que llegan, las escucho, ok, pero no puedo hacer mucho alarde de que me gustan. Por lo menos en público, sino las escucharé callado. En tu época había algo parecido. Algo que tú tenías que escuchar que era solo para ti. Placeres culposos, creo Sí. que se define eso, pero no sé. ¿Tú recuerdas algo en tu época? Nada. En música, nada. Nada, ¿no? Nada. Tal vez me daba pena, por ejemplo, que me escucharan, que me vieran sentado escuchando una canción de un heavy metal.
Porque un rock pesado. eso era catalogado Porque como... no, eso es para malandro. Claro. Para comer gato. Sí, ¿qué te pasa? Escuchando eso. Vainas satánicas y... Claro, eso no, pero yo eso, bueno, mira, se escuchaba y se apreciaba inclusive los niveles de ejecución que tenía esa gente. Claro. O sea, el sonar una campanita, tú puedes decir, esa la suena cualquiera, sí, pero no es sonarla. Es sonarla en el momento en que no desafine, en el momento de llenar ese espacio dentro de toda una pieza. Eso era arte. Escuchar, por ejemplo, Pink Floyd y unos perros ladrando. Bueno, tú lo puedes grabar. Pero ¿dónde ubicarlo? Pero ¿dónde ubicas? En el contexto donde tú lo ubicas. Entonces ya el mismo hecho de tener unos perros ladrando, que puede ser cualquier cosa, no, pero es incorporarla a una pieza. Y es lo que hace el arte. Son piezas. Bad Bunny no hace nada de eso. Un performance en escenario. Claro, tú escucharías a Bad Bunny por la radio, por ejemplo, sin verlo, sin el espectáculo visual. Depende de quién se lo pregunte. Exacto, porque nosotros a lo mejor no, pero No sé. la generación actual sí. O sea, es que ellos han nacido con eso y fíjate que en Madrid él va a venir en verano y ha vendido 10 Todo. estadios. Seguramente. 600.000 entradas creo que vendió en el seguro, Estadio del Atlético de Madrid. Y bueno, sí que tiene público. No, obviamente. Entonces yo, O sea, por un ejercicio mental, me gustaría imaginarme a uno de esos espectadores repetir una de sus canciones delante de su mamá, por ejemplo. y Sí. para- A ver, donde la importa. llamen, que la van a voltear, que le van a meter, que se lo digan a la madre, a ver qué. Sí, es verdad. Es verdad. Ciertamente. ¿Tú recuerdas algún espectáculo así que te haya cambiado? Que tú, verga, este fue el espectáculo que yo fui, verga, que nunca se me va a olvidar. Pues mira, recordaré hasta que me muera 2 espectáculos. La inauguración del álbum de La Pared de Pink Floyd The Wall en Los Ángeles. Eso fue apoteósico. Y el otro, pues un evento de un concierto a cielo abierto, remedando el concierto de Woodstock, que lo hicieron muchos años después en California, llamado US, el festival US. Yo pude ir al día del rock y ahí vimos, por ejemplo, Black Sabbath. cerrando el espectáculo a Black Sabbath. El que salía en una tumba, en una... Una moto en el escenario con la y guindándose un mecate, una cosa loquísima. Este salía con cruces, ¿no? Con cruces, Las satánicos, cruces volteadas. Se comía Entonces, los ¿cómo que se llaman? Los murciélagos, le quitaba la cabeza así. claro, pero la interpretación vocal que tenía esa Ya, gente oh, no sí. se compara con Bad Bunny. No. Esa gente el cantante cantaba, pues. Claro, pero es lo que te digo, que eran virtuosos en batería, en guitarra, en bajo, cantante, Claro. y que se unían, y pues, ¿qué va a salir de ahí si todos son Tú agarras virtuosos? tú agarras un solo de guitarra de cualquiera de esa gente y tú te dices, pero bueno, este puede ser un concertista de Claro. guitarra. Y, Son los que se dedicaron a otra área, pero unos virtuosos. claro, definitivamente. pero el tema de la inclusión, eso viene ya desde hace tiempo. O sea, no hay mejor forma para incluir un pensamiento ideológico. Bueno, habrán otras, pero una forma bastante... O sea, incluir un pensamiento ideológico, una corriente ideológica en la música, que es una cosa que mueve tanta gente. O sea, eso es... vamos a llamarlo que es común actualmente. Por ejemplo, volvamos a lo del Super Bowl. El Super Bowl. Incluir latinización o este pensamiento en contra de Estados Unidos cuando el deporte, que ya lo hablamos, que es un deporte americano, pero ahí tú quieres meter algo latino por una inclusión forzada, eso viene hace tiempo también. Nuevamente, hay que cuestionar los preceptos, los supuestos, la base sobre la cual comenzamos a hablar. Eso de inclusión, ¿qué vaina es? ¿Qué es eso? Bueno, darle participación a la mayor cantidad de gente posible. A Incluir a las minorías. A todos. Todas. Entonces el objetivo, eso es como un objetivo loable. Eso es como algo bien positivo. Yo digo, ¿por qué es algo positivo? ¿Por qué es algo positivo? O sea, yo no me imagino en una universidad que todos puedan entrar a estudiar. No es que todos tienen derecho. Sí, pero ven acá, pero es que además el derecho es una cosa. Es que todos no tienen la actitud
o los requisitos necesarios para O ingresar. la intención, o las ganas. O el deseo. o el No deseo, todos sí. quieren. Claro. Entonces, ¿por qué los tienes que incluir? ¿Qué es eso de inclusión forzosa? Inclusión forzosa, yo pienso en alguien con un látigo encima de mí, dándome latigazo para que tenga que caminar. El creador o el director de la película, o sea, como tú dices, alguien con un látigo atrás. Claro. Que Méteme los negros a este, tienen que Claro. entrar, sí. obligados. No, los negros tienen- pero si no quieren yo entrar, merezco estudiar porque quiero medicina. Y yo, bueno, para estudiar medicina hay unos parámetros porque estás jugando con la salud de los demás. No claro. me interesa, yo quiero estudiar medicina. Coño. Entonces tú dices, las personas con discapacidades físicas tienen derecho. Claro. Claro que sí. Usted puede ser cirujano, pero le faltan las manos Opero y con- tiene problemas de movilidad. ¿Y cómo vas a operar? Pues no sé. No quiero operar. No, pero es que, ya. es que tengo derecho a ser cirujano. Bueno, sí, pero derecho, ¿de dónde salió ese concepto de derecho? O sea, aquí cualquier cosa la quieren convertir en un derecho. Entonces yo tengo 20,000 derechos. Y si hay derecho, pues alguien tendrá la obligación de hacer cumplir ese derecho que tú tienes. Sí. Entonces los derechos vienen como que caídos del cielo. Nadie se hace... Tengo derecho a la vivienda. Ajá. ¿Y quién te la va a dar? Porque El si, Estado, el si tú gobierno. tienes un derecho... entonces hay que fortalecer el Estado. Para que sea lo suficientemente poderoso como para que te dé a ti una vivienda. Pero como el Estado es ineficiente porque está formado por gente que no sabe trabajar y que no puede trabajar en ninguna otra parte, sino vivir de la renta y vivir recostados en el asiento. Que esa es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hacen todos, terminan, el que tenga dos, pues le quito uno y, Es lo más- y se lo más entrego al otro. fácil y Entonces más- hablan de redistribución. Que esa es otra cosa que después deberíamos hablar, no en este episodio, sino en, Sí, en lo eso siguiente. está por ahí anotado de, para otro o sea, episodio. ¿qué requisitos mínimos tienes que tener tú para administrar los recursos de un país? Que eso poco se dice. Porque no puede ser posible que un conductor de camión, con todo mi respeto, dirija las finanzas o dirija la mayor empresa que hay como lo es un país. Pero bueno, sigamos, que eso es otra cosa. El que ustedes como empresarios, o sí, son empresarios, que tengan, a ver, si a ti te va mal en tu negocio, ¿quién paga? Yo. Pues tú porque eres el responsable del dueño del negocio. Mm. Si a ti te ponen a administrar a un país y te va mal, ¿quién paga? Nadie. Entonces, como te repito el dicho que solía decir mamá con mucha frecuencia, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Sí, cuando no hay ¿No te un cuesta nada? dueño de algo, pues no hay doliente. Ese es el poder del Estado. ¿El Estado es responsable de qué? Pues de nada. Si el Estado quiebra, pues quiebra. ¿Quiebran quién? Pues la gente que aportó. ¿Y cómo aportar? Los impuestos. Entonces resulta que ahora tú le estás pagando con tus impuestos la coca que se mete Coldo y las prostitutas que disfruta la gente del PSOE. O sea, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Como eso no funciona, entonces tú no puedes apostar a un Estado fuerte. Tendrás que apostar a todo lo contrario, a tener el Estado más pequeño posible para que la sociedad pueda funcionar y no nos matemos unos a otros. Con la música ocurre lo mismo. O sea, no todo vale. No todo vale. Tú quieres hacer música, perfecto. Pues mira, hay unos requisitos, hay unos criterios que debes seguir. Que tú hagas lo contrario, bueno, perfecto, entonces se llamará de otra manera. No Claro, se llamará música. Exacto, no es música como Llámalo de otra manera. concebida. Llámalo, mira, él llena estadios, bueno, perfecto. ¿Y qué es lo que van a ver? Bueno, van a ver a un payaso haciendo locura. Bueno, perfecto, pero esa vaina no es música. Eso es otra cosa. Ahora que estamos en una sociedad, ¿por qué llena estadios en España? La pregunta es, ¿los llenará en India? En la India, pues yo no creo. O en Japón. O en Bangladesh, pues yo no creo. ¿Los llenará en un pueblo de España donde la gente tenga que sudar para poder comer? Pues yo tampoco lo creo. Lo llena en sociedades que están bien, que han logrado un estado de bienestar por encima de la media y Bienvenido, que pueden Ali. darse el lujo en gastar el tiempo en esas tonterías. Sí. Sí.
Pero alguien que esté preocupado, coño, por trabajar y llevar el pan a tu casa todos los días, no creo que vaya a ir a un concierto de Bad Bunny. Sí, a mí se me viene a la mente algo que escuché, no sé, creo que en una película que decía, triunfar sin tener talento también es un talento. Bueno, Yo creo que claro. eso Hay que darle vuelta a eso, pero es verdad. Sí. Ahora mismo cualquier video viral es una estupidez. ya. Y eso genera ingresos y bueno. si te Pero va hay bien, que tener talento para ser estúpido. o ser estúpido para tener talento. Sí. Hay que Bueno. divagar de eso también. No, bueno, y la estupidez como valor. Y entonces eso da para más. Sí. Porque hay gente que se ha dedicado a escribir sobre la estupidez. Y nos sorprenderá a muchos saber, por ejemplo, que gente, teóricos, filósofos, oradores, gente muy preparada, necesitaba explicar el por qué, por ejemplo, una sociedad tan preparada intelectualmente como la sociedad alemana permitió la barbarie del nazismo. Sí. Entonces hubo un señor que, estando preso, se puso a reflexionar sobre el asunto y llegó a la conclusión de que había un elemento que justificaba, que explicaba ese fenómeno, y era la estupidez. Y escribió. Y la estupidez es peor que la ignorancia. Una enfermedad, es algo ahí. Sí, es muy, pero muy interesante. Yeah. Que también pudiéramos conversar, Desarrollar en otro- desarrollar. el tema en otro punto. De todas maneras, a pesar de todo esto, porque hay que identificar también, por lo menos yo lo hago, a mí no me importa, si mi cantante favorito es de un pensamiento que no tiene nada que ver. O sea, es un pensamiento con el cual no comparto. Por ejemplo, en tu caso, Pink Floyd salió después que es totalmente izquierdoso. O sea, Bueno, sí, Roger Waters. Roger Waters, sí. Bueno, el de Pink Floyd, perdón. Bueno, bueno, fíjate, ese es otro aspecto muy, pero muy interesante. Porque nosotros solemos pensar que los seres humanos somos seres integrales. Pensamiento, palabra y acción alineados. Pero resulta que los seres humanos no somos así. No somos así. Entonces, nosotros no concebimos como alguien virtuoso en la música Va a ser de izquierda. No, porque a lo mejor una persona apoyar izquierda. a algo como el chavismo. Sí. Y que lo defienda a capa y espada. Eso no es congruente. No, pero yo creo que la parte del chavismo yo creo que está como algo aparte. Porque, por ejemplo, un Roque Valero, vamos a decir que a lo mejor a ti te puede sonar Roque Valero, Sí, claro, pero te claro. suena no por cantante, sino por político, sí. Bueno, pues, No, por actor de novela. Sí, de Correcto. telenovela y Era cosas de cantante, esas. era Sí, actor. sí, él era actor, pero también tenía un par de canciones. No sé, la verdad que no, yo lo Sí, conozco bueno, por mira, actor. gustos musicales. Pero ¿a qué es lo que voy? Que yo creo que lo que es el chavismo está como un extremo de que sí, si tú te identificas con eso, si tú lo defiendes, está como crucificado para una parte bastante mayoritaria de una población. Pero vamos al tema de Pink Floyd, del Roger No, es que repito en lo que asumimos nosotros como ser humano congruente, íntegro, y el ser humano no es así. O sea, en Venezuela tenemos muchísimos ejemplos. Sí. Basta decirte, por ejemplo, un famoso director del movimiento orquestal, el movimiento de música venezolana, publicó en cartelera las razones por las que yo soy chavista. Dudamel. El maestro el maestro de Dudamel. Ah. Dudamel es un virtuoso, pero apoyaba el régimen. Entonces tú puedes ser virtuoso en un área específica. Tú puedes tocar la guitarra como Reyes y ser un miserable Sí, como como ser humano. persona. Sí, como persona. Eso no tiene nada que... Sí, hay que separar artista de persona. Pero tú seguirías escuchando después de tu saber, o Sí. después que se te caiga esa figura. Sí, yo yo sé que para mí Roger Waters es un miserable, Vale. pero es un virtuoso. Ok. Y la música que él hace
A mí pues me fascina. Yo seguiría escuchando su música gratis. Porque Ok, sabiendo, ok, que, ok. sabiendo que es un activista, no daría ni medio. Ya no pagarías por esa No, canción. definitivamente que no. Ya no. La descargo por Ares. y ya. Entonces Pues Ares. y Ares. seguiría disfrutando de su música, de su producto. Ok. Pero sé que es un miserable como ser humano. Ya. Porque si tú te identificas y apoyas, me pasó hace muchos años en Coro. Yo veo a un policía agarrando por el pelo a un ladrón y arrastrándolo por el suelo. Entonces yo le protesto al policía diciéndole que no tiene derecho a hacer eso, que no puede hacer eso. Decía, pero es un ladrón. Arréstalo, mételo preso, pero no lo puedes maltratar. Claro. O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Ahora, si yo apoyo el maltrato, las violaciones a derechos humanos, derecho humano es un concepto muy amplio. Mira, la tortura más dura y pura y dura, que tú lo ves que el tipo se está desangrando, te lo están entregando moribundo, tú no puedes apoyar eso. Claro. No puedes apoyar eso, es un principio, eso es una línea roja que no se pasa. Pero ¿por qué se pasa esa línea roja? Eso también tiene explicaciones. En sociedades seculares, sociedades donde el laicismo impera, no, yo no soy religioso. Tú no eres religioso. No, yo no creo en Dios. No, entonces, ¿en qué crees? Porque si no crees en Dios, tienes que creer en algo. Yo creo en el hombre. Coño, pero ¿cómo vas a creer en el hombre? Si el hombre ha sido capaz de hacer las mayores destrucciones y tú confías en el hombre, de verdad. Entonces, eso también es otro tema de conversación. Lo tenemos apuntado también. Apuntado. Pero bueno, definitivamente. a cerrar el episodio. Bueno, lo podemos cerrar diciendo un poquito nuestros gustos musicales, que era un poquito lo que hablamos al principio. Y simplemente por terminarlo, y en los siguientes episodios divagaremos de muchas cosas que salieron aquí por las ramas. Pero bueno, los tuyos. Rock en general. O sea, creo que el 80% de la música que escucho están como resumidas en 4 bandas: Metallica, Foo Fighters, Oasis y Nirvana. Sí. Lo que escucho. Lo tuyo. El Yo me voy 80%. al rock también, pero no tan pesado por ese lado, aunque respeto y puedo apreciar el rock pesado de Metallica. Pero me voy más bien hacia el rock sinfónico, que se llamó en una oportunidad sinfónico. Tipo Pink Floyd, definitivamente. Que es para mí es la bisagra, pues, en términos y por el lado de romántica, soy un ferviente fanático de la música de Simón Díaz, de la rondalla venezolana, quinteto contrapunto. Me siento Identificado ahí. pero de sangre y hueso con ese tipo de música. Sí. En términos generales, con un espectro bastante amplio. Inclusive me atrevería a escuchar un reggaetón. Ya, mira. Me atrevería a escuchar un reggaetón, Bueno, tu pero hijo es el fanático más grande de Bad Bunny. No. con pinzas. Tendría que estar como que a la expectativa a ver si lo cambio de una vez. No, y yo, salgo de eso. en mi caso, yo escuché Bad Bunny en su principio. Sí, claro, pero, o sea, mi pared musical llega hasta a lo mejor el segundo o el tercer disco de Bad Bunny. De ahí para atrás. Pero si hay algo que tenemos en común, por lo menos nuestra generación, incluyendo la tuya, es que somos recicladores de música. Siempre escuchamos lo mismo. Sí. No estamos abiertos. Sí, no estamos abiertos a escuchar cosas nuevas. Una vez que lo aprendes, ya está. Ya. Entonces, por eso es que tú siempre escuchas las mismas 5 bandas. Yo tengo... Y eso me lo dicen que es como que no, pero no siempre tienes que escuchar lo mismo y tal, pero no sé, es que es lo que me gusta y no. Sí, no te atreves a arriesgar. Igualmente escucho de todo, realmente hay momentos. No, bueno, tú vallenato no escuchas. Bueno, tú no te sabrías una canción de vallenato. Mi espectro, sí, yo sí. Mi espectro musical es mucho más amplio que el de este señor que está aquí. Pero yo voy desde el vallenato hasta no sé, hasta Linkin Park, por decirlo así. Por cierto, aquí tengo una gorrita para los que nos están viendo. Esta es la versión de Temu de Linkin Park, pero la versión de Temu, dígase bien, en lo escrito. La versión de Shane. En lo escrito, en la de Shane, porque en vez de Linkin Park se llama Linkin Park. Pero es simplemente por el nombre. Pero los vimos y brutal. De las experiencias recientes de conciertos, es de la que más me ha gustado. Sí. Así que bueno.
Con esto cerramos este capítulo. Esperemos que sigamos divagando los tres en los próximos episodios. Y así que nada, Bueno. hasta luego.